tal, amigos? Estamos aquí en nuestra cuarta sesión del programa Bocados de nuestra historia y en esta ocasión vamos a hablar sobre mamíferos, sobre reptiles, sobre algunos anfibios y también sobre algunos invertebrados. Por ejemplo, como el taquito que tengo aquí, que es de chamués, en donde lo podemos aquí degustar en la Feria de la Gastronomía de Santiago Anaya, en Hidalgo. Así que bueno, pues comenzamos y provecho. Cuarto programa de la serie Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. En esta ocasión tenemos el tema todo lo que camina, salta, nada o vuela a la cazuela. Mamíferos, aves, anfibios, batracios e invertebrados como parte de lo que hemos venido revisando en la serie de programas, parte de los elementos del sistema de alimentación de los mexicanos. En esta ocasión contamos con la presencia de dos distinguidos investigadores de esta institución, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por un lado, quiero presentarles a la doctora Julieta Ramos Elorduy. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, y el doctor Raúl Valadez Azúa, también investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma universidad. Brevemente, comento lo siguiente. En los programas anteriores hemos hecho una revisión de las implicaciones que tiene a nivel cultural, culinario, el consumo de las flores, el chile o los chiles, el maíz. Y en esta ocasión vamos a hablar de justamente lo que se mueve, los animales, lo que forman parte de la alimentación y de la cultura nacional. En esta ocasión, los objetivos de nuestro programa son los siguientes. El televidente conocerá los orígenes mesoamericanos o americanos y su hábitat de cada una de las especies animales, la clasificación y las distintas variedades de cada una de estas especies, el aprovechamiento de estos recursos animales, los que fueron y son obtenidos vía la recolección, la caza y la pesca, antes y después del encuentro a partir del siglo XVI, su relación con la cosmogonía y el ritual, los usos culinarios y el consumo de estas especies que han formado una gama de platillos únicos en nuestro país desde la época prehispánica hasta nuestros días, incluyendo las diferencias regionales. Les recuerdo que este es un programa en vivo, contamos con teléfonos abiertos y el correo electrónico, y nos pueden ustedes seguir por internet con la página www.coaed.unam.mx/mirador. Los teléfonos son el 5622-8728 y con terminaciones 20 y 18. El correo electrónico es naudelo,
hotmail.com. Comuníquense con nosotros, para nosotros es muy importante la retroalimentación con ustedes. Quisiéramos iniciar este programa con la siguiente pregunta para el doctor Raúl Valadez. ¿Cuáles son las principales especies animales consumidas en la época prehispánica, como para iniciar un contexto general de la plática del día de hoy? Bueno, pues primero, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo un poco de lo que uno trabaja. Y bueno, esa pregunta que mencionas, pues tiene una respuesta, podríamos decir, múltiple, porque depende de cuáles son las fuentes de información que uno emplea para poder responderla. Tenemos, por lo general, para cualquier trabajo que involucre culturas antiguas, tenemos fuentes de información como son los propios restos que salen de las excavaciones arqueológicas. También tenemos, por otro lado, pues las fuentes, los escritos del siglo XVI, sobre todo, donde se habla de las costumbres, de la forma de vida de las comunidades prehispánicas. Y también en algunos momentos tenemos representaciones de cerámica, pinturas murales, en fin, donde pueden aparecer escenas de alimentación o animales que, pues, por lo que uno puede interpretar, están involucrados en cuestiones de alimentación. Si juntamos todo esto, podríamos decir que en términos generales, pues hablaríamos de un universo enorme de opciones de alimentación, pero obviamente no todas las vemos reflejadas de la misma forma en las diferentes fuentes que comento. En el caso de los sitios arqueológicos podemos encontrar sobre todo vertebrados, la mayoría animales de tamaño mediano a grande, como pueden ser venados, perros, conejos, pero también hay sitios arqueológicos de comunidades pequeñas donde aparecen animales como ratones, como sapos, que uno los ubica como parte de la alimentación, aunque se traten de animales conspicuos que no piensa uno que fácilmente pudieran ser atrapados. Y por otro lado están los recursos, por ejemplo, de los ríos, zonas lacustres, que estaban disponibles para la gente en general y que las fuentes los citan, aunque ciertamente los restos no los vamos a encontrar en los sitios arqueológicos porque se trata de organismos muy pequeños, muy frágiles. Entonces, pues podríamos decir que el elemento que une a todo este espectro, pues es, tal como dice el título del programa, pues todo lo que se moviera, y que dentro de lo que ya son los hábitos propios del ser humano, heredados desde lo que eran pues los hombres más primitivos, pues era el hábito de estar colectando, tomando lo que estuviera en el camino de uno, y que con la experiencia de decir esto, si me lo como no me va a provocar molestias y es más, hasta sabe rico, pues ya con eso se creaban esquemas en los cuales se hacía un esfuerzo ya específico para colectar, cazar ciertos grupos de animales que se sabía que podían rendir desde el punto de vista alimentario. Y posteriormente, ya con el desarrollo de las grandes comunidades, de las grandes ciudades, pues ya es un esfuerzo organizado con el fin de llevar a cabo planes de producción que garantizara el abasto de determinados tipos de animales para la población, ya fuera a través de la crianza o a través de actividades como cacería o pesca. Claro. Ahora, dentro de este universo general del cual nos habla el doctor Raúl Valadez, hay uno que es particularmente interesante para las culturas mesoamericanas e incluso la cultura del México contemporáneo, que es el consumo de los insectos. Es decir, aquí hay también mucho material, muchas cosas que hacer. La doctora Ramos Elorduy ha hecho mucho trabajo sobre esto, y le pregunto, ¿qué es la entomofagia y cuál es el origen histórico de esta práctica? Pues la entomofagia ahora recibe una nueva apelación, que es antropoentomofagia. Claro. Porque hay muchos animales que comen insectos, y antropoentomofagia es el ser humano. Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces esto es una práctica que se lleva a cabo desde hace 7,000 años, comprobado con testimonios de pinturas rupestres, ¿no? Se hace en cuevas, sea en rocas, sea tallados en piedras enormes, ¿no? Como la de Emily Gorge en Australia, que es verdaderamente gigante,
Y entonces vemos que esto, entonces mínimo son 7,000 años, y también recurriendo a fuentes históricas y recurriendo a conocimientos que tienen los diferentes, pues podemos decir ancestros y libros de las diferentes poblaciones de México nativas. Entonces encontramos que hay 96 especies de insectos comestibles de diferentes tipos, tanto acuáticos como terrestres, que la gente ha consumido a lo largo del tiempo. E increíblemente, actualmente, de esos 96, los 96 están consumiendo actualmente. Entonces eso prueba la sustentabilidad de los insectos comestibles. Claro. Y bueno, es una parte de las 549 especies que tenemos registradas para México. Para México, de esas 96 se consumen, decíamos, en el territorio, pero a nivel mundial eso se multiplica. Pues no mucho, porque hay pocos investigadores dedicados a esto, y entonces se veía como una curiosidad geográfica, como un alimento exótico en los viajes de los diferentes naturalistas e historiadores, o gente que le gustaba conocer otro tipo de cosas, en donde decía, son platillos exóticos, y le llamaban delicatessen, ¿no? Y saben sabrosos, ¿no? Como el gusano del coco. Entonces, que es delicioso, y entonces las 5 especies que existen en el mundo, las 5 se consumen de la misma manera, se semicultivan, o sea, un protocultivo de la misma manera en Australia, en África, en Japón, en México, bueno, toda América y en Europa. Entonces, en la parte de Asia, perdón. Entonces ves realmente que aún en ese tiempo que no había comunicación, intuitivamente o por un conocimiento profundo que ellos tienen de las especies con las que conviven, ellos podían efectuar este protocultivo que actualmente también se sigue llevando a cabo en muchos países, y que incluso ahora lo están exacerbando y están poniendo en peligro el hecho de que pues tiran muchas palmeras para eso, ¿no? Y entonces con esto del calentamiento global y de los bosques cada vez menos en número, entonces vemos que hay algo que ha persistido. Ahora, ¿por qué ha persistido esto? Porque cuando llegaron los españoles a México, entonces no había cultivos de insectos. Claro. Era tal la abundancia del recurso que la gente entonces los consumía de diferentes maneras, e incluso los almacenaban para épocas en que no había suficiente alimento, lo almacenaban secos al sol o secos en el comal, y después los ponían en ollas de cerámica, que son frescas por lo general, y allí se mantenían. Incluso el doctor Muñiz encontró en las cuevas de Cacaxtla escarabajos almacenados del género Filófaga, que es comestible, o golofa, de cualquiera de los dos. Entonces este recurso tenía allí, según él determinó, ayudado por antropólogos y arqueólogos, 3,000 años. Entonces, igual que encontraron pues la miel en la tumba de Tutankamón, entonces en un estado perfecto por la bioquímica que tiene esto, ¿no? Claro. La formación que tiene. Y entonces los españoles no podían prohibir algo que no estaba cultivado, que la gente iba y recolectaba, como decías hace un momento, en el campo, y que pues sigue dentro de las costumbres tradicionales, porque claro, jamás se perdió. No se ha perdido, y además sigue siendo todavía parte de esta lógica tradicional de la alimentación en comunidades campesinas, indígenas, también en ámbitos urbanos. También actualmente ya han invadido no nada más el ámbito urbano en sí, sino el ámbito gourmet. Entonces dice uno, pero ¿cómo es posible que si yo voy a la Hacienda de los Morales y encargo en un banquete que quiero de entrada gusanos de maguey, que es carísimo, $250 el kilo, entonces lo tienen en cualquier época y me lo preparan de una manera abundante, no le dan 2, 3 gusanitos a los comensales, ¿no? Sino claro, que se les sirve un plato como lo deseen. Algunos les fascinan, otros se quedan en asombro, pero lo hay. ¿Cómo es esto?
por el acaparamiento y porque ya hay un almacenamiento con métodos modernos de congelación. Los congelan, pues luego los descongelan y los saben guisar, y sobre todo los chefs los saben preparar de una manera que exalta el sabor del insecto en sí, que es delicioso y delicado. Claro. Se agregan entonces a toda esta lógica de la diversidad alimentaria en el territorio los animales en su diversidad de especies territorial, y de esto vamos a ir profundizando con mayor detalle en el transcurso del programa. Incluso varios de los temas que se han abordado aquí de entrada en la primera participación van a ser considerados en el resto del programa. Por el momento me gustaría mucho hacerles una invitación. Vamos a ver una cápsula, es un fragmento del documental Pesca, Caza, Recolección en la Ciénega de la Palma, realizado por la doctora Yoko Sugiura del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en colaboración con el CONACYT. Con la llegada de la lluvia, los raneros comienzan su actividad. Atrapan las ranas en la oscuridad de la noche, alumbrados con linternas, antorchas o lámparas. Cuando la rana queda inmóvil por la luz, los raneros utilizan sus manos o la fisga para atraparlas. En el día, cazaban las ranas utilizando la red. Otros animalitos como los ajolotes, peces, acosiles, insectos de agua y atepocates crecían rápidamente y se encontraban durante todo el año. La pesca es una actividad que se realizaba a lo largo de todo el año, aunque ciertos peces como el huil se pescaba principalmente en la época de lluvia. Para la pesca se utilizan las redes llamadas matla, por las que fueron famosos los habitantes del Valle de Toluca, los matlacincas. También usaban la fisga. Y el chinchorro. Antaño, la pesca era una tarea que podía ser individual o colectiva. Se practicaban diversas técnicas de pesca. Se anzuelaba en las cuevas, que eran oquedades perforadas en las planchas. Se jarabeaba. También se empleaba la técnica de vaquero. Se ponían presas en los canales, se practicaba el rebotado y otras técnicas más. Hoy día, la pesca más común es con red, caminando en el agua poco profunda o desde la orilla del bordo, o volteando las plantas flotantes para pescar el acosil que está en sus raíces. Hay todavía unos cuantos que pescan con fisga desde la canoa, pero son pocos los pescadores que las usan, pues los peces son escasos después de la desecación de ciénegas. Antes, las canoas eran un medio de transporte indispensable para toda persona que vivía de la ciénega, y su elaboración tenía más bien relación con el medio boscoso. Hoy día, solo se utilizan durante la temporada de lluvia. Cuando termina el tiempo de aguas y comienza el frío, la vegetación de la planicie se vuelve amarillo ocre. Con el frío, llegan las aves migratorias desde Canadá y los Estados Unidos. Una gran variedad de patos, gansos y hasta pelícanos. Algunos vienen primero en octubre y se van en enero, mientras que otros llegan más tarde, ya entrado enero, y se van hasta marzo. El cielo se ennegrecía con las parvadas, se oía el graznido de patos y gansos. Hoy día no vienen tantas aves como antes. Comienza así la temporada de cacería de los patos. Un reducido número de hombres y jóvenes cazan con escopeta. Antes se utilizaba, además de la escopeta, el chinhuastle,
una trampa hecha con una vara y un nudo corredizo de hilo en el extremo, al que llaman gaza. ¿Qué tal? Como ven, este video tiene mucha la información, ratifica mucha la información de lo que hemos hablado hasta este momento en el programa. Raúl, ¿querías hacer algunos comentarios adicionales sobre lo que se ha dicho aquí y sobre el propio video también, si gustas? Pues sí, lo que quería comentar, y que lo había dicho la doctora hace unos minutos, sobre la abundancia de ciertos recursos, y que en este caso pues incluye tanto a insectos como a otros tipos de animales que son pequeños y por ser pequeños son muy abundantes, es el impacto que han tenido siempre en lugares como México como fuente de alimentación de las clases más bajas, del pueblo en general. Porque si bien efectivamente algunos recursos que podían ser producto de la crianza o de un manejo que requería un esfuerzo importante, pues solamente estaban disponibles para ciertos sectores de la población, que así era antes y así es en la actualidad. En el caso de animales pequeños, por su misma abundancia, pues no existe forma de controlarlos, por así decir. Si uno vive a un lado de una laguna, el recurso ahí está disponible, los insectos, los peces, los anfibios, las aves. Por lo tanto, esos recursos siempre fueron recursos del pueblo. Eran recursos que estaban disponibles para todas las personas y que ahí pues lo único que tenía que hacer la familia pues era ir al sitio donde estaba el recurso, obtener el recurso y alimentarse de él. Y ese es un cambio importante que se vive una vez que se crea la colonia, porque al irse abandonando estos ambientes lacustres, por ejemplo, porque se desecan, se prefieren desecar para incluir la ganadería, pues ahí se va dando un cambio en la percepción y en el manejo del recurso, porque el recurso silvestre va siendo sustituido por el doméstico. Y para hacerse del doméstico se requiere del dinero para poder comprar el animal o para poder hacer su propio pie de cría. Exacto. Entonces, pues, aquí lo importante de esto es que toda esta gama de recursos de organismos pequeños provenientes de los bosques o de las zonas lacustres, de los ríos, siempre tuvieron un impacto enorme para lo que era la alimentación del pueblo, el abasto, claro, porque eran recursos que no estaban bajo control de nadie. Exacto. Y que al momento en que cambia la percepción y se crean los nuevos esquemas de vida, es cuando se empiezan a vivir las verdaderas hambrunas. Exacto. Porque ya no toda la gente tiene oportunidad de ir a determinado lugar para buscar el alimento, los animales que siempre utilizaban. Ni los conoce. Y muchas veces ya ni los conoce. Ok, vamos a hacer, bueno, les hago una pregunta y inmediatamente después de esto vamos a ver un video también que queremos que observemos. Una pregunta general, es decir, que pueden contestarla cualquiera de los dos. ¿Qué alimentos eran obtenidos a través de la caza y la captura? Pues de la cacería, yo diría que la mayor parte de los animales que se podrían considerar de tamaño mediano a grande. Es obvio que en los materiales arqueológicos donde vemos organismos como pueden ser venados, pécaris, patos, pues todos ellos fueron obtenidos a través de la cacería. Y también existen algunos códices del área maya donde se muestran animales como son los propios venados, armadillos también, y se muestran ahí esquemas de cómo es que están siendo capturados por una trampa. Existen publicaciones que se hicieron posteriormente donde se ve cómo es que funcionaría esa trampa, tanto a partir del propio diseño que muestra el códice como por las pláticas con la gente de esa misma zona. Entonces, diríamos que ya un animal del tamaño de un conejo hacia arriba, pues ya serían animales tomados a través de la cacería por instrumentos como lanzas, el atlat, o bien a través de redes o de trampas. Claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el caso de los insectos, ¿cómo funciona este asunto? En el caso de los insectos, generalmente es recolección, pero en algunos casos también se ponen trampas. Entonces, por ejemplo, las libélulas, las avispas, que son depredadoras, entonces se les pone algo expuesto, puede ser un gusano o no,
los grillos, eso en la superficie de las plantas, superficie de una olla o de un plato, etcétera, ya llegan, entonces lo pescan, una o varias, dependiendo de la época que sea, porque tienen una estacionalidad, no están todo el tiempo, y pero también en los grillos se hacen agujeros en la tierra y se pone el cebo, que son los desechos de la comida, y entonces ahí van y caen los grillos y ya no pueden, no está hiper profundo, pero sí suficiente para que no brinque, claro. Y entonces ahí capturan a los grillos, que son deliciosos. Claro. Entonces tenemos en general eso, y pues yo no podría llamar caza al hecho de capturar a los insectos con una red, porque en algunos casos sí se lleva a cabo, tanto en el agua como en la tierra, pero en el agua es muy copiosa la cantidad que se obtiene, y de diferentes tipos, pueden ser chinches, pueden ser larvas de libélulas, pueden ser escarabajos acuáticos. Entonces los pescan en conjunto y les llaman, por ejemplo, aquí en el Estado de México, cochas, y los sacan de las presas. Entonces, en el caso el obtenerlas con redes aéreas, pues una que otra mariposa, porque generalmente las mariposas se consumen en estado larvario. Casi todos los insectos se consumen en estado larvario. Solamente el 14% de ellos se consume incluso también en el adulto, pero no hay que se consuman únicamente en el estado adulto. Claro. Vamos a profundizar más sobre este tema, viendo la cápsula que los invito a ver, que es en un criadero de ajolotes en Xochimilco. Nos habla el señor Dionisio Eslava. Los invito para que lo veamos. Están ustedes en la estación biológica del axolotl, mejor conocido como el ajolote. Aquí en este espacio, que es un laboratorio, estamos recuperando el bicho. ¿Por qué lo estamos recuperando? Bueno, pues porque aquí en Xochimilco es una especie muy apreciada y es parte de nuestra cultura. Esta especie antiguamente era ofrecido, por ejemplo, a los grandes tenochcas, los cuales Xochimilco pagaba tributo también a través del ajolote, ¿sí? Y aquí en Xochimilco es muy apreciado por su carne y por sus propiedades alimenticias, y ahora sabemos científicamente que el animal tiene una enorme cantidad de poder para recuperarse. Por ejemplo, si un animalito pierde una mano, una pata, una galla, un pedazo de cola, el animal tiende a recuperarlo completamente. ¿Cuáles son, en este caso, los mecanismos que él utiliza? Aún no se sabe. Científicamente todavía no hay datos para decir lo recupera a través de... No hay. Por eso aquí nosotros, como una organización autónoma, todos somos campesinos, los cuales nos hemos interesado por el bichito, no de manera económica, sino porque sabemos que es parte de nuestra historia, parte de nuestras raíces, que de alguna manera, como campesinos, tenemos el deber de preservar nuestras propias especies, porque juegan un papel muy importante en la conservación de la zona lacustre, ¿sí? Ahorita ya no podemos encontrar esta especie ahí abajo. ¿Por qué? Por una siembra inadecuada que hicieron de la tilapia, mejor conocida como la mojarra. Este animalito, o este pez, mejor dicho, es la que viene a impactar totalmente a la zona lacustre, llegando a tal grado de que está degradando las chinampas, provocando un desmoronamiento de las mismas. Por eso hay toda una serie de destacado en toda la ribera de algunas chinampas que están ya muy degradadas. La tilapia, como menciono, vino a acabar con el ajolote, con la rana, el peto, el michipeto, el acocil y el pescado blanco, y toda una cadena de corícidos, ¿sí? Y ahora, bueno, nuestro trabajo lo hemos tomado más en serio, porque es parte nuestra, y nuestra idea es volver a retornarlo, pero en condiciones semicontroladas. De esta manera evitaremos que esta tilapia pueda nuevamente volver a depredarlo.
acabamos de ver las implicaciones tan complejas que tiene la crianza, el cultivo de cierto tipo de especies animales y las implicaciones que tiene también la ausencia de estas especies en un territorio determinado. Vamos a hacer una pausa hasta este momento. Los invitamos por favor a que se comuniquen con nosotros nuevamente. Regresando en la pausa, tenemos algunos obsequios de los cuales vamos a hacer mención a nuestro regreso. Los teléfonos están abiertos, son el 5622-8728, con terminaciones también 20 y 18. Hacemos una pausa y regresamos. Oler una flor, escuchar el trinar de los pájaros, sentir la brisa en el atardecer, contemplar las estrellas. ¿Por qué dejar de hacerlo? Usemos el intelecto, organízate, cuida que en tu calle y casa se ilumine donde se necesita y verifica que no se ilumine al cielo, el universo para que lo descubras. Gracias que continúen con nosotros en el programa. Les comentaba antes de la pausa que teníamos algunos obsequios para hacerles en esta ocasión. Consiste básicamente en dos cosas. La lámina del recetario que hemos estado obsequiando en los programas anteriores. Ya saben, la mecánica es un poco, ustedes se comunican a través de correo electrónico al correo culturaculinaria@gmail.com, a mirador@coaed.unam.mx, y nosotros les regresamos el recetario, un saludo y el recetario, por supuesto, ¿no? Por el otro lado tenemos también 5 ejemplares de la revista Cuadernos de Nutrición, que serían para las 5 primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos den 5 nombres de especies animales comestibles en el territorio nacional. Retomando el tema, quisiéramos preguntarle a la doctora Julieta Ramos Elorduy, ¿qué cambios han surgido en las prácticas de abasto y consumo de estas especies con la llegada de los nuevos productos a partir del encuentro del siglo XVI? Pues mire, los cambios, el abasto ha sido cada vez una mayor explotación. En algunos casos existe cuidado, como les decía, un protocultivo que consiste en el cuidado de las especies para que éstas no se extingan, como por ejemplo en las mariposas llamadas cuetla, que son, o cuetla, son 2 diferentes especies, entonces se encuentran son gregarias, se encuentran en los árboles, en los troncos, entonces la gente las deja crecer hasta un cierto estado de desarrollo y luego toma la mayor parte, pero deja algunas,
para que se llegue a reproducir, se llegue a formar el adulto, se llegue a reproducir y así tengan en la siguiente temporada. Igual sucede con los escamoles en el estado de Hidalgo. Antes se cuidaban perfectamente los nidos les duraban 40 años, etcétera. Tenemos diferentes especies, las abejas, las avispas, ¿no? Entonces este abasto ha dado lugar a que no se extingan también, sino que estén continuas, pero ahora con la falta de trabajo en la capital, y muchas de las gentes han venido a la capital, entonces van y sin conocer la forma de hacerlo, depredan y dejan los nidos abiertos, por ejemplo, en el caso de los escamoles. Entonces sí hay un problema de disminución, pero no en todos los casos. Entonces, y sin embargo, vemos que se siguen comercializando e incluso en esa comercialización existe el intermediarismo, existe el acaparamiento y existe, sí, y cada vez es mayor al grado que ahora ya se enlatan muchas de las principales especies y se exportan a diferentes países, ¿no? A tiendas de gourmets en donde los compran. Ahora, esto no es de asombrarse porque los mismos españoles le pusieron a los huevecillos de chinches acuáticas del lago de del lado de Texcoco, aguautlé, ellos lo bautizaron como el mexicano. Entonces así se envía como el caviar mexicano, pero ya no hay ese tipo de cultivos porque se secó este lago. Sin embargo, eso hacemos con las chicatanas, con los gusanos blancos rojos del maguey, etcétera. El maguey se ha quitado la planta hospedera y aparte lo que queda como cerco vivo y son hipersensibles a los insecticidas. Entonces vemos que esta comercialización ha sufrido una evolución. Y esta evolución ha llegado a modificar el gusto de las culturas occidentales. Y en cuanto existe la demanda de las llamadas culturas occidentales, ¿no? Entonces el número que demandan son media tonelada, 2 toneladas, entonces 300,000 kilos, entonces es muchísimo y tenemos diferentes especies que así están, ¿eh? Voy a darle espacio a 2 llamadas que quisiera leer y comentáramos brevemente. El señor Jorge Rosano de la Colonia del Valle nos dice la diferencia que se conoce como chapulín, que es de cuerpo blando, que tanto más se consumió en el México prehispánico, que los grillos de cuerpo duro. Bueno, imagino que más bien se refiere al hecho de que hay una diferencia entre el chapulín y el grillo, ¿no? El grillo, dice él, es más blando que el chapulín. No, desde luego, el grillo es más blando, es más sabroso porque es omnívoro. El chapulín es solamente herbívoro, pero polífago, come diferentes plantas y la gente se confunde y les dice grillos a los chapulines, siendo que el grillo se encuentra rastrero en el suelo y cava en el suelo o vive cerca de la parte inferior, a veces se esconde dentro del suelo. Y el chapulín no, el chapulín siempre se encuentra, puede estar en la parte baja de las plantas, pero sube y tiene generalmente diferentes colores, pero el verde predomina. Y en el caso del grillo es de color café a beige. Entonces, si son, pues generalmente se deben de capturar sin haber llegado al estado adulto para que no tengan las alas, pierdan de allí energía y valor nutritivo. Y entonces, sí, pues generalmente así se captura en estado inmaduro. Muy bien. María La Luz Hernández Felipe, de la Unidad Tlatelolco, quisiera saber bibliografía sobre insectos comestibles para cocinar platillos. Deja su correo electrónico, se lo pasamos después para ver si es tan amable de mandarle algún comentario. Un poco regresando sobre la pregunta anterior, ya la doctora Julieta Ramos nos habló sobre los cambios en las prácticas de abasto en los insectos, en el resto de las especies animales que ha habido. Ya nos hablaste un poco de la ganadería, por ejemplo, como una modificación importante, pero ¿qué más ha habido en el contexto del resto de las especies animales? Pues sí, definitivamente vemos que la llegada del ganado doméstico es un elemento crucial para explicar la transformación tan profunda que se da en el aprovechamiento de los recursos animales, porque no solamente es el disponer de una forma de organismos, la vaca, el cerdo, la gallina, que es impuesta y además ya considerada como el elemento del cual debe de provenir la carne que se consume, sino que además todo el esquema de producción que se va dando al paso de los años,
pues va desplazando los ambientes o las formas de trabajo que incluían la explotación de las otras especies. Claro. De esa forma vemos que a nivel de lo que es los animales domésticos que se criaban en época prehispánica para alimento, los perros, los guajolotes, pues ya con la llegada del ganado doméstico, más la ideología occidental, pues se va desplazando sobre todo el uso de los perros dentro de actividades alimentarias. Y en el caso de animales silvestres, pues mencionaba en el caso de los lagos, pero no solamente las zonas lacustres, también las zonas de bosque o zonas de praderas, al momento en que es introducido el ganado doméstico y considerada la única forma de producción de carne que debe de trabajarse, pues todos los demás organismos van siendo desplazados y al desplazarse se pierde tanto el recurso como tal, como posteriormente la tradición o el conocimiento acerca de cómo aprovecharlos. Tenemos un caso muy interesante, el Valle de Teotihuacán, donde vemos que a partir del siglo XVI se va observando la desaparición paulatina de una gran cantidad de especies silvestres, conejos, ardillas, venados, mientras que los restos de los animales domésticos europeos van incrementando y posteriormente pues ya lo que encontramos son animales como tlacuaches o ardillones que soportan bien la presencia humana y la presión humana. Entonces, así como este caso, pues seguramente en todo el territorio nacional se dio miles y miles de ocasiones en las cuales vemos esta sustitución paulatina y el impacto, primero a nivel alimentario, después a nivel económico y posteriormente a nivel tradición. Exactamente, es lo que te iba a comentar. El cambio en la práctica induce también un cambio en el hábito y en la proyección cultural propiamente dicha, ¿no? Sí. De hecho, la agricultura la ganadería tiene un peso fundamental en todo este cambio, ¿verdad? No, es el pilar, digámoslo así, porque pues no era el decir, yo voy a tomar este terreno, este bosque, este cerro, para hacerlo mi propiedad porque quiero tenerlo, sino lo voy a hacer de mi propiedad para introducir el ganado doméstico, para introducir las vacas, los borregos, los chivos, los cerdos, y todo lo que ahí haya que en un momento dado le quite alimento a mi ganado, pues lo voy a desalojar, lo voy a destruir y voy a transformar además todo el paisaje, el ambiente, para que esté acorde a mis necesidades, y eso obviamente de parte del dueño, sin importar cómo altere o qué tanta gente pierde por este cambio en la forma de aprovechar este espacio. El espacio. Ok. Vamos a invitarlos. Perdón. Yo quería hacer una intervención. Entonces, sí, rápidamente. Tenemos que ver que el ganado ha modificado enormemente los ecosistemas, pero sobre todo tenemos que ver su baja eficiencia de conversión. Entonces, esa baja eficiencia de conversión hace que nos cueste mucho más la carne que comer cualquier otra cosa de invertebrados, ¿no? Entonces esto vino como una moda, yo pienso, impuesta entre comillas, no lo sé, porque no nos gustaba, no era nuestro hábito, ¿no? Muy bien, vamos a ver la cápsula que tenemos a continuación de las 5 que hemos preparado la Universidad hasta la Cocina, a cargo de la chef Lucero Soto, promotora de la cocina mexicana, propietaria del restaurante El Casino en Morelia, Michoacán. Después de la presentación seguimos abundando sobre estos comentarios. Adelante. Bienvenidos a la Universidad Hasta la Cocina. Mi nombre es Lucero Soto y es un placer estar con ustedes para aprender a disfrutar lo que muchos conocen como alimentos exóticos, que para otros es de consumo cotidiano, como en el caso de Oaxaca. Si ustedes van a los mercados, van a ver unas torres maravillosas de chapulines, como los que tenemos aquí. Tenemos el más pequeño, que es maravilloso, sobre un guacamole, o el que es un poquito más grande, que está muy de moda, con un poquito de limón, chile y de botanita crujiente, maravilloso. Tenemos los chincuiches, que es un pescadito pequeñitito, que es un sabor muy delicado y maravilloso. Y acá tenemos los acosiles, que es un camarón de río, y tenemos lo que es el camarón de mar. Si ustedes ven la diferencia,
es el color. La tonalidad de la cocil es maravillosa, es un rojo intenso. Y en este caso es un rosita un poco más pálido. Para prepararlos, ¿cómo lo hacemos? Asados. ¿Qué logramos con eso? Quitarles el sabor a humedad, que para muchos es desagradable. ¿En qué preparación lo podemos sugerir? En este caso, tenemos el día de hoy unos sopecitos con una ensalada de nopalitos. Vamos a coronar esto con un poco de queso, al gusto. Es importante mencionar que los colores es importante para que a uno se le antojen más. Y después una salsita, ¿por qué no?, de chile cascabel bien picosita y todo listo para disfrutar. Y ahora las ancas de rana. ¿Dónde las encontramos? En las zonas lacustres. ¿Cómo elegirlas? Primero, tienen que ser firmes, no babosas al tacto, de olor no desagradable. ¿Cómo prepararlas? Sugerimos capeadas con una salsa chile guajillo. Para el capeado, ¿qué necesitamos? Nuestras ancas de rana, le ponemos un poco de sal, las pasamos por el harina, las introducimos en huevo. Ahí introducimos nuestras ancas de rana y en aceite bien caliente las metemos. ¿Por qué es importante el aceite caliente? Para que el terminado sea este. Se dan cuenta, queda delicioso, no aceitoso y es la manera correcta de lograr el capeado. Para la salsa, ¿qué necesitamos? El chile guajillo, lo abrimos, lo desvenamos, lo asamos junto con la cebolla y el ajo, la molemos con caldo, sazonamos y el terminado final es este. Otra manera de preparar las ancas de rana, sopa de ranas, deliciosa. ¿Qué necesitamos? Un recipiente en el cual vamos a adicionar aceite, un poco de mantequilla a derretir. Mientras tanto, vamos a colocar ajo, chile serrano picadito, cebolla igualmente picada y sal. Vamos a hacer una pasta perfectamente integrada para que se unan todos los sabores y logremos un colorido muy especial. Ya que logramos esta pasta, colocamos en nuestro aceite y en nuestra mantequilla que ya está derretida. Freímos ligeramente. Cuando nuestra cebolla empieza a estar transparente, es el momento de adicionar nuestras ancas de rana, a las cuales le vamos a poner un poco de sal y vamos a sellar. Recuerden que sellar es por ambos lados. No a freír. Después de esto, lo que vamos a agregar es nuestro caldo o agua hirviendo. ¿Qué tal? Vamos a agregar en este punto epazote, cilantro, y nuevamente un poco de sal. Ponemos un poco de caldo para que termine su cocción y tapamos. En este punto es muy importante mencionar que tiene que quedar en el punto indicado la carne, de lo contrario queda fibrosa, es decir, si se pasa, queda fibrosa. ¿Cuál es el punto indicado? Veamos. Si ven, nuestras ancas de rana ya cambiaron su color.
ya están cocidas. Es importante que toda la carne esté blanca y retiramos en dos partes. La primera es con la que vamos a hacer una pasta. Sí está caliente, pero es el momento indicado de retirarlo. ¿Se dan cuenta? Es muy suave la carne. Eso era lo que les comentaba del punto indicado. Y de olor muy agradable. La otra parte, lo que vamos a hacer es que la vamos a agregar a nuestra sopa. No necesitamos picarla, no necesitamos separar en trozos pequeños. Realmente el hecho de que se vea la piel de la anca es muy agradable y de un sabor muy especial. Como ven, es muy poquita carne la que se le puede quitar, pero su sabor vale la pena. Vamos a agregar un poco de más epazote y tapamos. Mientras tanto, vamos a hacer la pasta para nuestros panecitos y vamos a agregar el epazote, el cilantro, la mantequilla y la sal. Esta mezcla debe de quedar muy homogénea para lograr ponerla sobre los panecitos que van a servir para decorar nuestra sopa. Y necesitamos que se mezcle hasta lograr que todos los ingredientes se integren. Ahora tomamos nuestros panecitos, que los freímos, y sobre estos vamos a colocar nuestra mezcla. ¿Sí? Es muy importante que se den cuenta que no queda totalmente molida. Acuérdense que lo deshebramos, lo colocamos con la mantequilla y demás ingredientes. Estos panecitos nos van a servir para decorar nuestra sopa, porque le va a dar un toque muy especial, que la gente los pueda tomar y se los pueda comer. Ahora, servimos. Aquí vemos que tenemos los trozos de nuestras ancas. Colocamos, decoramos y nos la comemos. Disfruten. Hola, hoy daremos un consejo rápido como el conejo. Consuman carne de conejo porque esta es baja en contenido de grasa, en contenido de colesterol y sobre todo es un alimento que se ha difundido mucho en nuestras cocinas regionales. En algunas de ellas se come asado, en otras en barbacoa, en muchas otras untado en algún adobo o sumergido en una salsa como un mole. Que despierto de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Gracias por regresar. Ya nos queda muy poco tiempo, lamentablemente no vamos a poder darle cauce a varias de las preguntas del público y a varias de las preguntas que tenemos pendiente para nuestros invitados. Solamente voy a comentar rápidamente, a nombrar a los ganadores de la revista. El señor Hugo Alberto Ortiz Andrade, es acreedor de una revista, Arturo Báez Hernández también, y Miguel Héctor Pérez Llanes también es acreedor de una revista, Cuadernos de Nutrición. Para despedirnos, quisiéramos pedirles que nos hicieran un breve comentario rápido de balance general sobre el tema que hemos visto. Doctora, si gusta empezar. Pues ya, mire, lo único que le puedo decir es que los insectos se han comido y se seguirán comiendo, que incluso se los llevan ya a los viajes espaciales y que pueden en las estaciones espaciales tener cultivos de insectos, degradando la materia orgánica que ellos tengan y utilizándola de alimento. Y entonces, pues, si no se los quieren comer así, pues los reducen a polvo, los secan, los reducen a polvo y los mezclan. Entonces, los insectos han sobrevivido y están en la Tierra desde hace 350 millones de años, tienen una muy buena eficiencia de conversión
y entonces son muy nutritivos. Entonces yo los animo a que los prueben. Claro, muy bien. Pues creo que lo principal para pues lo que ahorita pienso es, y el objetivo del programa es que no perdamos de vista que la diversidad de platillos tiene su origen en la diversidad de ambientes. Por lo tanto, si queremos conservar y disfrutar de esta diversidad culinaria, pues también debemos de pensar en la importancia de toda la diversidad de ambientes. Protegiendo uno, estamos también protegiendo el otro, claro, y protegiendo nuestra tradición, que creo que finalmente es lo importante, que todo se junte en ese esquema. Que todo va junto, Claro. finalmente. Les agradecemos profundamente la presencia a cada uno de nuestros invitados y los invitamos también a ustedes al programa de la próxima semana, que titula Agua de las Verdes Matas, tú me tumbas, tú me matas, bebidas fermentadas y destiladas. Les agradecemos mucho.